Doctora, ¿sí se ve? Sí se ve. Está bien. Muy bien. Sí, doctora. Empezamos entonces. Como les dije ya, hoy es el último día que terminan conmigo el módulo 2 y tenemos la sesión 5 que es democracia interna. Vamos a iniciar con el marco legal, ¿no? La Constitución Política del Perú de 1993, la Ley 28094, la Ley de Organizaciones Políticas y sus modificatorias, la Ley 31030, ley que modifica la legislación electoral para garantizar la paridad y alternancia de género en las listas de los candidatos, la ley número 357, ley que modifica la legislación electoral con la finalidad de asegurar el desarrollo de las elecciones regionales municipales 2022, la resolución jefatural número 1639-2021 de la Jefatura Nacional de OMPE, que aprueba el reglamento de las elecciones internas, la resolución 912-2021 del JNE, que aprueba el número de consejeros regionales a ser elegidos, la resolución 913, que aprueba el número de regidores provinciales y distritales a ser elegidos, la 927 del jurado también, 2021, que regula las competencias del Jurado Nacional de Elecciones en las elecciones internas, y la resolución 928, ¿no? La 928, que aprueba el reglamento para la elección interna de candidatos y movimientos regionales. Entonces ya estamos, ¿no? Ya estamos a unas previas de iniciar el primer paso para las elecciones regionales municipales e iniciamos con las elecciones internas. Tenemos que hasta el 22 de enero se podía convocar a elecciones internas. El 5 de febrero es OMPE que publica a través del Diario Oficial El Peruano, publica quiénes son las organizaciones políticas que han convocado a elecciones internas, ¿no? En un resumen detallado tenemos que movimientos regionales, ¿no? Tenemos que 124 movimientos regionales inscritos, un 82%, han convocado elecciones internas, 28 en proceso de inscripción, solo un 18%, en total tenemos 152 movimientos regionales que han hecho la convocatoria de elecciones internas, tantos entre inscritos y en proceso de inscripción. Partidos políticos tenemos 11 inscritos, convocaron a elecciones internas, 6 en proceso de inscripción, en total 17. Y también nos hablan de una alianza electoral. Esta alianza electoral, ¿no? Esta alianza electoral se trata de reforma honradez por más obras de Puno, ¿no? Es una alianza electoral que se da entre dos organizaciones, entre dos movimientos regionales, ¿no? Muy bien, hasta ahí tenemos que hemos iniciado a partir del 22 de enero y a través de esta resolución de OMPE se inició el trabajo de las elecciones internas. Aquí tenemos el cronograma electoral, ¿no? Que fue aprobado con resolución 923-2021-JNE. Tenemos que hasta el 31 de diciembre los candidatos o las personas podían renunciar, los afiliados podían renunciar ante el ROC, ¿no? Solamente hasta el 31 de diciembre. De ahí viene la afiliación, se podría hacer hasta el 5 de enero. Hay varias clases de afiliación, como la vez pasada les estuve conversando, en la primera sesión les hablé, ¿no? Me puedo afiliar a través de siendo directivo de una organización política, me puedo afiliar a través de las fichas de afiliación que van como padrón de afiliados, me puedo afiliar si soy miembro de un comité, ¿no? Si soy miembro de un comité también me puedo afiliar. Entonces estas son las formas de afiliación, ¿no? Muchos no lograron afiliarse al 5 de enero y por eso estaba en debate esta reforma que ya fue aprobada por el Pleno, ¿no? Por el Pleno del Congreso ha sido aprobada, pero hasta la fecha
no ha sido aprobada por el Ejecutivo, ¿no? Porque el Ejecutivo es el que tiene que realizar la publicación en el peruano, ¿no? Es el que aprueba e inicia en el peruano. Muy bien. El 24 de enero fue la fecha límite para que el ROC remita a RENIEC los padrones de afiliados para la verificación. Si bien es cierto, se recibieron el 5 de enero, el 24 de enero es cuando hasta esa fecha el ROC podía pasar al RENIEC los padrones. ¿Cómo es esto? Yo como movimiento regional dejo en mi mesa de partes, tanto del Jurado Nacional de Elecciones o de una oficina descentralizada, entrego los padrones o entrego mis actualización de comités o mis comités con mis afiliados, y en ese momento pasa primero por la mesa de partes del jurado, ¿no? Después recién es trasladado al ROC. Si usted ha cumplido con los requisitos formales, recién se hace el ingreso al ROC. De ahí el ROC evalúa si le falta de repente, algún requisito de fondo. Si falta algún requisito de fondo, me notificarán y me dirán, ¿sabes qué? Tienes que hacer tal o cual subsanación. Después de todo eso, recién el ROC traslada a RENIEC los padrones o los libros de los afiliados. Entonces, hasta el 24 de enero ya pasó ROC a RENIEC. Ahora nos encontramos la convocatoria. Le dije que la convocatoria fue hasta el 22 de enero. Del 15 al 22 de enero se realizaron las convocatorias. Las distintas organizaciones políticas realizaron sus convocatorias. Tenemos que al 21 de febrero fue la fecha límite para que RENIEC remita al ROC el resultado de la verificación de los afiliados. El 21 de febrero, si RENIEC no remitió sobre afiliados, estaría incumpliendo, ¿no? Hasta el 28 de febrero, ROC remite al RENIEC la documentación para la elaboración de los padrones. Quiere decir que ROC tiene que decir, estos son mis padrones de afiliados de las organizaciones políticas. Ahora sí, el 15 de marzo, RENIEC remite al Jurado Nacional de Elecciones el padrón de los electores finales que van a votar. Y el 25 de marzo, recién el Jurado Nacional de Elecciones, a través del ROC, recién es que aprueban absolutamente todos los padrones, ¿no? A partir de ese día nos van a aprobar los padrones de afiliados. Estos son las personas que van a realizar la votación, ¿no? En estas elecciones internas. Disculpen un momento, sino que sus compañeros están ingresando y hay que admitirlos. Ya, el 26 de marzo, plazo máximo para que cada organización política comunique a la OMPE los candidatos de los delegados. Ya vamos a ver qué tipo de elecciones internas voy a tener, ¿ya? Entonces, hasta el 26 de marzo es para que cada organización política que sea las elecciones por delegados va a comunicar a la OMPE, ¿no? ¿Cuáles son sus candidatos? El 9 de abril, todas las organizaciones políticas deben ingresar en el declara internas del JNE las candidaturas. ¿Quiénes son las posibles candidaturas? ¿No? Y el 10 de abril es la fecha de entrega de candidaturas a la OMPE por parte del Jurado Nacional de Elecciones. El 18 de abril, fecha límite para que las organizaciones políticas entreguen los miembros de mesa, ¿no? Sus padrones de miembros de mesas a la OMPE. El 15 de mayo se llevará a cabo la elección interna para candidatos o delegados. Y también tenemos que el 22 de mayo puede ser por parte de delegados. Fecha límite para la publicación de los resultados es el 7 de junio y las organizaciones políticas tienen hasta el 14 de junio para poder quedar inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones. Este es el cronograma que han estipulado los
el cronograma electoral estipulado por el Jurado Nacional de Elecciones. Muy bien, ahora vamos a ver qué es un padrón, ¿no? ¿Qué es un padrón de electores, un padrón de afiliados, de electoras y electores, ¿no? ¿Cómo está conformado, cómo está elaborado, qué contiene, ¿no? El padrón es cómo está conformado. El padrón está conformado con la afiliación para las elecciones internas. Está conformado por el conjunto de afiliados y afiliadas inscritas y inscritos por cada organización política en el ROC, incluyendo sus fundadores, sus directivos y miembros de sus comités. Cada organización política tiene su respectivo padrón de afiliados. Corresponde a la organización política brindar al ROC la información correcta sobre sus afiliados para la construcción del padrón correspondiente. Quiere decir que si yo soy organización política, como les expliqué, tuve que esperar hasta el 5 de enero. Hasta el 5 de enero pude ingresar a mis afiliados, ya sea por padrón de afiliados o sea por actualización de miembros de comité o comité. ¿Ya? Una vez que nosotros le hemos enviado al ROC, ¿qué va a pasar? Se elabora el padrón. El padrón con afiliación a cada organización política es elaborado por RENIEC y sobre la base de información proporcionada por el ROC del Jurado Nacional de Elecciones. Ya saben que el ROC es el Registro de Organizaciones Políticas y se encuentra en el Jurado Nacional de Elecciones y tiene un sistema que se llama el sistema SROC. Conformación. Ya, vamos a ver ahora sí su contenido. El contenido. ¿Qué va a tener este padrón de afiliados y para qué nos va a servir? Este padrón de afiliados va a tener la siguiente información. Nombres y apellidos, código único de identificación que es el DNI, distrito, provincia y departamento, datos del domicilio y fotografía, ¿no? Alguna vez todos hemos ido a votar y hemos visto nuestro padrón electoral. Ahora vamos a tener nuestro padrón de electores, pero de afiliados, ¿no? Nadie que no fuera afiliado no puede votar en esta elección. Su aprobación. La lista de los afiliados de cada organización política es verificada ¿por quién? Por RENIEC. Son remitidas por este último al Jurado Nacional de Elecciones para su aprobación del uso del padrón de electores y afiliados para las elecciones internas, ¿no? Entonces vamos a ver que este padrón de afiliados va a estar, no es elaborado como antes en las elecciones anteriores que tenían las organizaciones políticas, de repente hasta mano lo hacían el padrón, no. Ahora va a ser un padrón elaborado donde va a aparecer hasta tu fotografía, no van a aparecer los datos de tu domicilio, para que puedan saber cómo van a votar y quiénes son los que van a votar. No puede ir a votar a alguien que no es afiliado y que no es de la jurisdicción. El cronograma... Muy buenas noches, señorita. El cronograma... Buenas noches, señorita. Hemos venido. ¿Alguna consulta alguien tiene, parece? Muy buenas noches. Buenas noches. Yo soy precandidato a la alcaldía del Porvenir, el distrito de Trujillo. Sí, dígame. Ya, muy buenas noches. No se le escucha. Señorita, una consulta. Bueno, yo quisiera saber de las elecciones, si son los de afuera o solamente son los que están afiliados al partido. Quienes votan son los afiliados. La votación la realizan con los afiliados. Los regidores pueden ser, como les dije en clases anteriores, pueden ser no afiliados. Ya. Y le digo, ya señorita, está bien, pero mire, lo que pasa que había escuchado yo que los de afuera pueden votar al partido también, o sea, puedo llevar un invitado más y ese que no está afiliado puede votar o no. Porque no puede yo quiero votar. saber. No puede votar. No puede votar. Solamente tiene que ser afiliado. Es un afiliado, un voto. ¿Ya?
Allá. Digamos, solamente por eso hay un padrón de afiliados. Ya, señorita, gracias. Sigamos, jóvenes. Entonces, ya hemos visto el cronograma, ¿no? Ahorita nos encontramos ya nos falta poco para el 25 de marzo, donde el Jurado Nacional de Elecciones apruebe el padrón de afiliados. Ya hemos pasado el 15 de marzo, donde RENIEC remitió los padrones de los afiliados al Jurado Nacional de Elecciones. Seguimos. Aprobación. El padrón de electores afiliados se aprueba de manera independiente para cada organización política, siendo la fecha límite de este acto el 25 de marzo. El padrón de electores de afiliados cuyo uso es remitido en forma digital a la OMPE dentro de las 24 horas posteriores a su aprobación, asimismo se remite al órgano electoral de cada organización política. Entonces ahí tenemos que para el día 25 de marzo van a remitir a todas sus organizaciones políticas, van a remitir el padrón de afiliado. ¿Ya? Sigamos. Muy bien. Fuentes de verificación. ¿Dónde yo puedo verificar? ¿Dónde puedo verificar mis candidaturas, mis afiliados? Si está afiliado o no está afiliado, si lo puedo llevar o no como regidor, porque de repente se encuentra afiliado a otra organización política. Como les dije anteriormente, el jurado tiene el sistema que se llama SROC. En ese sistema ustedes van a encontrar si tienen alguna afiliación. Vamos a ingresar para que ustedes puedan verificar, ¿no? Ingresan al sistema SROC, nos vamos a consulta ciudadana y ahí nos vamos a consulta de afiliación y podemos tener un DNI. Por favor, ¿alguien me dicta un DNI para poder verificarlo? ¿Algún DNI, por favor? 1679. ¿Ya? 9028. Aquí tenemos de un participante que ya. Este señor se llama Carlos Alberto Seña Serrano, ¿no? Nos va a salir su afiliación. Su afiliación fue cancelada. La primera afiliación estuvo hasta el 2007. De ahí tuvo otra afiliación por Alianza para el Progreso hasta el 2013. De ahí tuvo una alianza, la cual también fue cancelada en el 2017. Y en la actualidad es afiliado al movimiento regional Nueva Libertad, ¿no? Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a verificar, en el SROC, vamos a verificar cuál es la situación de nuestros afiliados. Modalidades de las elecciones internas. Cada organización política ha definido qué tipo de elecciones va a realizar. Puede ser la A es por elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados. Lo dice bien claro, de los afiliados. Esa es la modalidad A. La modalidad B es la elección a través de delegados previamente elegidos mediante voto universal, libre, igual, directo y secreto de los afiliados, ¿no? Primero, ¿qué hacemos? ¿A quién vamos a elegir cuando es delegado? Primero los afiliados eligen a los delegados. Luego los delegados son quienes van a elegir a los candidatos, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos en modalidad de selección vemos el abstracto, ¿no? Que tenemos en Amazonas, por ejemplo, un movimiento o una organización política está por delegado y 4 por afiliados. Y así vamos a verificar en el cuadro, ¿no? Que la mayoría tienen o afiliados o delegados, ¿no? Entonces, esto es lo que nos va a regir. Por ejemplo, díganme ustedes de una región que quieran saber por cuántas organizaciones políticas van a ir por delegados y afiliados. Puno tiene 7 delegados y 5 organizaciones políticas van a ir por afiliados, ¿no? Entonces, y así sucesivamente vamos a tener a varias organizaciones políticas que han tenido su decisión por afiliados o delegados. Sigamos.
candidaturas a delegados, ¿no? Vamos a ver cómo se eligen a los delegados, cómo los vamos a elegir para estas elecciones RM 2022. Los candidatos a delegados deben tener afiliación vigente. En el movimiento regional no deben de estar suspendidos en el ejercicio de sus derechos políticos. ¿Qué quiere decir? Que no pueden estar, por ejemplo, si tienen una sanción partidaria, no pueden participar, ¿ya? Si tuvieron de repente alguna pena que les suspendieron sus derechos políticos, tampoco pueden participar. Cada organización determina en su convocatoria el número de delegados y delegadas a elegir. Algunos lo hacen por la cantidad de provincias, ¿no? Que es lo más certero que puedan realizar, ¿no? Según, si es, por ejemplo, en una provincia tengo 12, en una región tengo 12 provincias, voy a poder elegir por el número de delegados, van a ser 12. Otros lo multiplican esto, ¿no? Por 2, entonces lo van a hacer por 24. Los postulantes presentan ante el órgano electoral descentralizado de la organización política que debe presentar su solicitud debidamente suscrita por los integrantes de la lista o del candidato o de la candidata, código único de identificación, que es su DNI, dirección electrónica para efectos de las notificaciones que corresponden y otros documentos que exige el estatuto o reglamento electoral del movimiento o la organización política. ¿Ya? Es importante saber que cada organización política es la que extiende los formatos con los que ustedes van a participar. Ellos van a extenderle o van a presentarle los ejemplos de solicitudes, ¿no? O de otro formato adicional, aparte de los que solicita el Jurado Nacional de Elecciones. Las candidaturas para ser delegados o delegadas deben presentarse mediante candidaturas nominales o por listas cerradas bloqueadas, precisando el ámbito regional según el cual deban ser elegidos. Alguien me preguntará, doctora, ¿qué es candidatura nominal? ¿O qué es candidatura por lista cerrada y bloqueada, no? Cuando es una candidatura nominal, va a ser individual, como dice acá en el diagrama, candidato A, B, C. En cambio, cuando es una lista cerrada y bloqueada, es una lista donde van a estar integrados, por ejemplo, por sus 5 o 7 miembros, los cuales ya no permiten No se oye. candidaturas individuales. ¿Ahí me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Ya, como les explicaba, las candidaturas individuales o nominales las candidaturas nominales son candidaturas individuales, no va a ser por la cantidad o la lista, sino va a ser individual. Yo puedo formar una lista con candidaturas individuales. En cambio, por lista cerrada y bloqueada, vamos a participar con una sola lista, la cual va a tener la cantidad, ¿no?, de candidatos que nos solicita la ley, y no puedo presentar ningún tipo de candidaturas individuales. Son dos tipos de candidaturas. Según lo que hayan elegido sus organizaciones políticas, es las que se va a aplicar en estas elecciones internas. Los requisitos para obtener la condición de delegada o delegado y el número de delegaturas son determinados por la organización política, ¿no? Cada organización política para ello tiene sus estatutos, tiene sus reglamentos, tiene sus directivas, en donde van a estar estas determinaciones. Incluso nosotros, si vamos otra vez ingresando a la página del ROC, vamos a tener en organizaciones políticas y vamos a ver que aquí están sus estatutos. Por ejemplo, aquí están los estatutos de todos los partidos políticos. Y nos podríamos leer cualquier estatuto y ahí también me va a indicar cuáles son las pautas para estas elecciones internas. De igual manera, vamos a reglamentos electorales y vamos a verificar que los reglamentos electorales se encuentran ahí los archivos y ahí vamos a saber
¿De qué manera para los que son asesores van a poder asesorar a cada organización política o de los que son candidatos van a poder saber cómo se va a realizar estas elecciones internas de cada organización política? Algunos tendrán alguna directiva, ¿no? Donde van a regir cuáles serán las conductas para esta elección interna, qué formatos se utilizarán, qué formatos se van a utilizar, cuál es la condición para que sean personeros legales y presenten los personeros legales a sus candidaturas, ¿no? Pero eso ya es algo interno de la organización política. Mi organización política puede decirme que de repente, que todos los candidatos a regidores van a ser afiliados. Sin embargo, la ley no me dice eso, pero de repente me indica directamente en mi reglamento o en mi estatuto. También es importante decirle que las directivas también pueden decir que los personeros legales pueden ser afiliados. Me van a hablar, ¿qué vamos a hablar? Me pueden conversar o me pueden decir normar en la directiva, me pueden normar en la directiva la cantidad que voy a abonar a la organización política. ¿Qué más me puede decir en la directiva? ¿Qué más creen ustedes que me pueda decir o me pueda orientar en la directiva? Es importante que si aquí hay candidatos puedan leer sus directivas de cada organización política, sus reglamentos y su estatuto, ¿no? Es lo importante que deben de hacer. Ya, seguimos. Las candidaturas por delegados y delegadas. Las candidaturas para ser delegada o delegado deben encontrarse en la relación de afiliadas y afiliados de la organización política registradas ante el ROC. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a presentarme para delegado o delegada, tengo que estar en el padrón de afiliados sí o sí. ¿Ya? No puedo estar fuera del padrón de afiliados. Para delegados sí o sí tengo que ser afiliado. ¿Ya? Y aquí tenemos un modelo de cartel proporcionado por la OMPE, ¿no? De la candidatura donde yo voy a poner cuál es mi voto o mi opción para el día de las elecciones internas, ¿no? Y ahí podemos verificar la consulta detallada de una afiliación de Mayra Pérez Wong. La ciudadana sí es actualmente afiliada a la organización política, ¿no? Por lo cual sí va a poder postular, ¿no? Va a poder postular a delegados. Acuérdense, delegados sí o sí tienen que ser afiliados. Si alguno tiene alguna consulta, por favor, me la hace llegar porque veo sus caritas extrañas de algunos. Ya, candidaturas de delegados y delegadas, seguimos. Plazo para informar a la OMPRE sobre las candidaturas para la elección de delegados y delegadas es el que indica el cronograma electoral, es el día 26 de marzo. Hasta el 26 de marzo, las organizaciones políticas que hayan elegido ser delegados nos van a informar a la OMPE, van a comunicar a la OMPE. ¿A través de quién creen ustedes que van a comunicar a la OMPE? Que hemos hablado en otras clases. ¿A través de quién? ¿A través de qué órgano comunican a la OMPE cuáles son sus candidaturas a delegados? ¿Alguno? Rosita. Rosita, ¿estás ahí? A ver. Rosita Bardales. Hola, no tengo problemas con el audio. Rosita, dime, ¿a través de qué órgano las organizaciones políticas van a informar a la OMPE sobre sus delegados y delegadas? ¿Qué candidaturas tienen? ¿A través del jurado? Del órgano electoral, ¿no? De sus órganos electorales. ¿Y cuáles son los órganos electorales? Decíamos la vez pasada, hablábamos. Son los comités electorales, algunos le llaman comités electorales, otros comités electorales centrales, otros órganos electorales centrales, otros, por ejemplo, en regional puede ser Comité Electoral Regional, o CER, los famosos CER, ¿no? Los CER, comités electorales nacionales, ¿no? Entonces, a través de ellos, todas las elecciones, acuérdense, van a ser regidas esta vez por el CER o por el CEN, que es el Comité Electoral
nacional o el comité electoral regional. Anótenlo esto, ¿por qué? Porque aquí, si bien es cierto, las estructuras partidarias, tenemos que hay un presidente, que tenemos fundadores, que tenemos secretarías, pero no son ellos los que van a regir, no son ellos los que van a regir el proceso electoral. El proceso electoral va a estar regido por los SER, o los CEN, o los OC, que son los órganos electorales, ¿no? Entonces, ya saben, no va a ser regido por ningún otro miembro, para la organización política, ¿ya? Y estos SER o estos CEN van a tener a su cargo SEC, que son los comités electorales departamentales o los comités electorales provinciales, ¿ya? Si son organizaciones políticas como movimientos regionales, van a tener personas, por ejemplo, comités electorales provinciales, y es ahí donde ustedes se van a inscribir, en el caso de candidatos. Es ahí donde tienen que recurrir para solicitar información. Aquí no tiene nada que ver los miembros directivos de las organizaciones políticas, porque es un proceso libre, son procesos libres, y esos procesos libres tienen que ser realizados sin coacción a los miembros del comité electoral. Todos los que se inscriban tienen el derecho a participar de estas elecciones internas, ¿no? A participar de sus elecciones internas. Aquí hay miembros de alguna organización política que me puedan decir su organización política a través de qué modalidad va a realizar sus elecciones internas. ¿Hay aquí o no conocen cuál va a ser la modalidad? Bueno, digamos que no hay ningún miembro de ninguna organización política, o si están aquí no conocen cuál va a ser la modalidad con la que van a emplear para las elecciones internas. Estábamos hablando sobre la modalidad de delegados y delegadas, ¿no? Ahora vamos a ver las precandidaturas, ¿no? Las precandidaturas ya, cuando yo voy a dar mi voto por afiliado, ¿no? Voy a dar mi voto por afiliado, no va a ser por delegado directo, sino por afiliado. Entonces, haciendo un repaso, ¿no? Haciendo un repaso para que a ustedes les quede claro, vamos a tener que las modalidades son dos. Una, a través de los afiliados que van a elegir directamente a sus candidatos. Los afiliados, la modalidad de afiliados es que directamente van a elegir a sus candidatos. Y en cambio en delegados no. Los afiliados eligen a sus delegados y estos a su vez van a elegir a sus candidatos. ¿Ya? Para los delegados tenemos que hasta el 26 de marzo tienen la fecha máxima las organizaciones políticas para informar a la OMPE a través de su órgano electoral sobre sus candidatos a delegados. Doctora. ¿Ya? Sí, dígame. Una consulta, pero no es una incongruencia de que tenemos que votar los afiliados para elegir a un no afiliado por la nueva ley que hay para la adecuación de lo que eran los estatutos, por decir, creo que lo estaba en las clases anteriores, usted decía, para participar como el candidato del Porvenir manifestaba de que hay que, para llevar en la lista de regidores, no se necesita ser afiliado, pero para poder votar y elegirlo al candidato, según la ley, al candidato distrital o provincial o gobernador, ellos sí tendrían que estar afiliados. Por supuesto, porque son los funcionarios directos que van a tener la responsabilidad democrática y jurídica de alguna jurisdicción. Otra cosa, acuérdense que esta vez ya no hay el 20% o la designación directa que había antes. Ya no, ya. Esta vez tú tienes como plus, digámoslo así, porque de repente procesos
futuros ya no vamos a tener ese plus que vas a tener a los candidatos a regidores, tienen que ser no afiliados, pueden ser afiliados o no afiliados, pero no hay una disposición que te diga, ¿sabes qué? Tú llevas solamente el 5% de no afiliados. Puede ser en esta elección, sí o sí pueden llevar, si quieren, solamente la cabeza puede ser afiliado y los regidores no. Es lo que dice la ley. Es Únicamente lo que dice la ley es que tienes que tú tener en la primera disposición transitoria, tienes que ser tú afiliado con mínimo 6 meses para que tú puedas ser elegido. Nada más. Te dice la ley que tú tienes, claro, la ley te da las pautas y te dice, por eso es hasta el 5 de enero, ¿no? Por eso te da, que si tú te has afiliado hasta el 5 de enero, es que puedes participar como candidato a alcalde o gobernador regional. ¿Alguien más, por favor, quería hacer alguna consulta? Doctora, muy buenas noches. Disculpe mi inquietud. Yo estoy afiliado ya tiempo del año pasado y estoy postulando como precandidato. Ya. No tengo problemas yo para postular, ¿verdad? No, si estás afiliado, no. Todos los afiliados hasta el, vuelvo a repetir, todos los afiliados. Hola. ¿Se escucha? A ver, sí, escuchamos. Todos los afiliados hasta el 5 de enero. ¿Me escuchan ustedes? Todos los afiliados hasta el 5 de enero tienen la potestad de postular a las elecciones internas. Repito, todos los afiliados hasta el 5 de enero tienen la potestad para postular a elecciones internas como candidato a gobernador, vicegobernador o alcalde. Para los candidatos a regidores o consejeros regionales no se necesita ser afiliado. ¿Está claro? Clarísimo. ¿Entienden? Ya, sigamos. Vamos a hablar sobre las precandidaturas, en este caso, las precandidaturas regionales, ¿no? Y nos vamos a detener ahí para que ustedes puedan también observar. ¿Quiénes están sujetas a estas elecciones internas, no? Están sujetas a los gobernadores y vicegobernadores regionales. Ahí te lo dice, tienen que tener afiliación. Los alcaldes provinciales y distritales también tienen que tener afiliación. Los consejeros regionales, los regidores provinciales y distritales, y te dice acá, te da una acotación, para los candidatos a consejeros y regidores en caso de afiliación a una organización política distinta a la que postula, se requiere haber renunciado en el plazo antes indicado o que el órgano competente de su organización política lo autorice expresamente, siempre y cuando, escuchen, siempre y cuando no presente solicitud de inscripción de candidato en dicha circunscripción electoral. ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se lee esto? Si yo estuve afiliado a una organización política y renuncié al 31 de enero, sí puedo participar de las elecciones. Si yo quiero participar, pero estoy inscrito a una organización política, y mi organización política no va a presentar candidatura en la circunscripción donde yo postulo. ¿Qué significa circunscripción? Es en el territorio, en la provincia, en el distrito, en la región donde yo postulo. Entonces, ahí me puede dar una autorización expresa, pero siempre y cuando no lleve candidatos a esa circunscripción electoral. Porque muchos de repente van a las organizaciones políticas, quieren que sí o sí les extiendan este permiso o les autoricen este permiso y no pueden porque de repente ya tienen sus candidatos, ya tienen preinscritos sus candidatos, ¿no? Y no va a poder la organización política brindar este permiso. Entonces ahí no podemos hacer absolutamente nada y lamentablemente esa persona no puede postular.
Las solicitudes de inscripción de listas de candidatos deben ser presentadas ante el órgano electoral, ¿no? Ya les dije, se puede llamar órgano electoral, comité electoral, dependiendo la designación que le haya dado su organización política en el reglamento electoral. ¿Ya? Y debe acompañar lo siguiente: designar por lo menos un personero. Solicitud firmada por cada postulante en la lista por la cual postula. Copia del DNI de cada integrante de la fórmula o la lista. Dirección electrónica para efectos de las notificaciones. Y otros documentos que corroboren el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley. ¿Qué otros documentos podemos nosotros presentar? Si es domicilio múltiple, voy a presentar el contrato de repente de laboral que tengo en esa circunscripción, de repente mi partida de nacimiento para que corrobore que nací ahí y por lo cual sí puedo postular. Mi contrato puede ser mi contrato de arrendamiento, mi contrato laboral, que diga que vivo en la circunscripción, pero por motivos, de repente por exsalud, ¿no? De repente por exsalud no pude hacer mi cambio de domicilio. Muchas personas no realizan su cambio de domicilio por la atención de exsalud, ¿no? Entonces, todo eso nosotros tenemos que adjuntar. ¿Qué más debemos adjuntar? ¿Qué otro requisito más? De repente me solicitan mi voucher que pago a la organización política, ¿no? Todos estos documentos tienen que ser adjuntos ahí. Es importante que ustedes, para lo del domicilio múltiple, es importante que para el domicilio múltiple, ustedes ingresen su sustento, que no ingrese solamente con el dicho, ¿no? Sino que se ingrese su sustento por cual ustedes están solicitando domicilio múltiple. Sí, seguimos. Muy bien, requisitos. Aquí tenemos, tener nacionalidad peruana para los cargos a regionales, ¿no? Ya sea a consejeros o consejero regional, vicegobernador regional o gobernador regional. Vamos a tener que tener nacionalidad peruana en las circunscripciones de frontera. Además debe ser peruano de nacimiento. ¿Qué quiere decir? En Tacna, en Tumbes, en Loreto, en Puno, no tenemos que son circunscripciones de frontera, debo haber nacido ahí, ser peruano de nacimiento, tener la nacionalidad peruana, ¿no? Para poder ejercer mi derecho de postulación, ¿ya? Ser ciudadano en ejercicio y tener mi DNI. Ya dije que los ciudadanos en ejercicio son aquellos que pueden votar, pueden ser elegidos y pueden elegir. Haber nacido domiciliar en la circunscripción electoral en la que postula en los últimos 2 años. Respecto a la fecha de vencimiento del plazo para la presentación, ¿no? De solicitudes de inscripción de listas de candidatos para el cumplimiento de este requisito es de aplicación el domicilio múltiple previsto en el artículo 35 del Código Civil. Ya hemos hablado que tengo que sustentar para hacer el domicilio múltiple, ¿no? ¿Qué es lo que debemos sustentar? Si es que yo me voy a presentar. Es importante recalcar que ahora no va a ser como las elecciones pasadas. En las elecciones pasadas, ¿qué hacían ustedes? Ah, no, solamente presentaban, cambiaba de documentos si quería, porque eran manejados internamente, ¿no? Ahora no, ahora van a tener en esas elecciones internas la participación del jurado y de la OMPE. Incluso va a haber un día, ya recuerden, el 9 de abril, tienen que presentar todas las candidaturas al declara del Jurado Nacional de Elecciones, donde ahí van a hacer una verificación. Por eso todas las organizaciones políticas, antes de que se inscriban sus candidatos, están haciendo la preverificación. Si yo no paso, igual el Jurado Nacional de Elecciones me va a detectar y ya no voy a poder ingresar y ser precandidato, por lo cual no voy a ser candidato y no van a poder
tener su aspiración que tenían de ser alcalde, regidor. Por eso todos se les invoca que todos sus papeles estén en regla antes de la inscripción. Esta inscripción va a ser también auditada por la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. Una vez más les repetimos. Para el caso de los candidatos a gobernador y vicegobernador regional, se necesita ser mayor de 25 años y para caso de los consejeros, a partir de 18 años. No estar incurso y establecidos en el artículo 14 de la ley 27683, la ley de elecciones regionales, salvo los dispuestos en la resolución 918-2021 sobre renuncias y licencias, ni en el artículo 29 de la ley 26300 de los derechos de participación y control ciudadanos. Les digo que ningún candidato que tenga sentencia, ¿no?, consentida y ejecutoriada sobre un delito doloso puede participar, ¿no? Y esto es ya desde ahora, desde las internas. No esperemos recién estar y malograr a mi organización política. Acuérdense que las organizaciones políticas ahora tienen también cotos. Por ejemplo, el dos tercios tienen que presentarse a los 2/3 de los distritos electorales, de las elecciones distritales, mejor dicho, elecciones municipales distritales, y en provincia también tiene que ser los 2/3. Ya saben que sí o sí, tienen que estar inscritos, tienen que sacar sus 2/3 del general de sus distritos para que puedan postular. Si no cumplen esto, la organización política va a ser cancelada, ¿no? Todas las organizaciones políticas ahora se están cuidando de que no sean canceladas en el futuro, ¿no? Hasta ahí, ¿alguna consulta en lo que es la elección regional? Doctora, Sí, una consulta. sí. Estos 2 años que tiene que el postulante al cargo, son 2 años en la circunscripción electoral de forma continua. Sí, de forma continua. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, yo veo un candidato que en los 2 últimos años ha realizado viajes al extranjero, que sumados dan 3 meses en distintas épocas, en distintos momentos, ¿ese candidato está impedido de postular? Pero una cosa es realizar un viaje al extranjero de repente por estudio, pero tú vas a regresar a ese domicilio donde tú estás, donde lo consideras múltiple, ¿no? Lo vas a, como dije anteriormente, puede ser que la persona no varíe su domicilio y de repente tenga su casa, digamos, en un distrito y no lo varíe de la capital del departamento por que se tenga que atender en un salón. Doctora, cuando Sí. uno viaja al extranjero no se considera el tiempo de residencia. ¿Aló? Sí, sí, es lo que estaba explicando, ¿no? Entonces puede que esta persona viaje por estudios, por trabajo, entonces eso no se considera residencia, pero el domicilio múltiple al que que le llamo es donde tú resides, donde tú laboras, ¿no? Si tú laboras o resides, ahí a ese se le llama domicilio múltiple. No necesariamente tú cambies el domicilio del DNI, tú no necesariamente lo cambies porque por muchas razones, como les explicaba. Puede ser que la persona tiene ex-salud en otro lado y quiera quedarse en la provincia para que sea atendido ahí, pero en realidad vive en el distrito. De repente tiene su casa en el distrito, o de repente alquila en el distrito, o de repente trabaja en ese distrito. Entonces a eso le llamamos domicilio múltiple. ¿Alguna otra consulta? Pedro, ¿alguna otra consulta? Entonces prosigamos ahora con las candidaturas a cargos municipales.
Para cargos municipales tenemos ser ciudadano en ejercicio y tener su DNI, como ya les dije, haber nacido o domiciliar en la provincia o el distrito, ¿no? Ya hablamos sobre el domicilio múltiple. Alguien me preguntaba, me ha mandado por el WhatsApp una información. Doctora, ¿y si es interdicto, si es declarado interdicto, puede postular? No. La persona que es declarada interdicto, ya sea por cualquier condición, no puede postular. Si se encuentra la persona en la cárcel, tampoco puede postular. Si es limitado de los derechos políticos, hemos visto el caso del señor Vizcarra, tampoco puede postular. ¿Ya? Entonces, si tiene estas limitaciones, no puedes elegir y ser elegido, no puedes postular. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Los extranjeros mayores de 18 años residentes por más de 2 años continuos, previos a la elección, están facultados para elegir y ser elegidos, excepto en las municipalidades de frontera, siempre y cuando estén debidamente inscritos en el registro correspondiente. Para ejercer este derecho, el extranjero se identifica con su respectivo carnet de extranjería y no estar incurso en los impedimentos en el artículo 8. Sobre los mayores de 18 años, muchos, nos quedó corto la clase pasada, y me decían, doctora, algunos van a votar con DNI amarillo, pero supuestamente aparecen en el padrón. Entonces, ¿cómo votan los menores de edad? No es que son menores de edad, sino que el padrón electoral, si bien es cierto, ha cerrado el 2 de octubre del 2021, pero todas las personas que cumplan 18 años hasta el 2 de octubre van a poder sufragar. Algunos jóvenes no van y recogen o no canjean su DNI, ya sea electrónica o la color azul, no la canjean, por lo cual van con su DNI color amarillo, a la que le llamamos, ¿no? Y esta DNI color amarillo causa confusión, pero es por de repente un descuido del ciudadano que no fue y canjeó su DNI. ¿Puedo votar con DNI vencida? La mayoría de veces el RENIEC extiende el vencimiento para que puedan sufragar, solamente para el día de las elecciones se pueda sufragar con DNI caduca o vencida. ¿Alguna pregunta sobre los cargos de los candidatos municipales? Formas de presentación de las candidaturas. Los personeros presentan la fórmula o lista de candidatos cerrada y bloqueada. El número u orden de los candidatos no puede variarse. El elector afiliado votará por la fórmula o lista tal como fueron presentadas. ¿Cómo es así? En un distrito, por ejemplo, ¿no? Dice, primero el personero ingresa a la lista. Muy bien. Pero en un distrito de elecciones internas, doctora, ¿puedo tener más de una candidatura a ese distrito? Sí, pueden tener más de una candidatura. En un distrito pequeño incluso pueden haber para elecciones internas 8 listas, ¿no? 7 listas, 5 listas. Eso no limita a que la democracia es esa, aceptar y que todo esto sea totalmente, las organizaciones políticas tienen que respetar todas las listas que se inscriban. Por supuesto, que sean evaluadas por los comités electorales y que cumplan con los requisitos que hemos anteriormente visto, ¿no? Eso es lo que quiere decir. El número u orden de los candidatos no puede variar. Si yo tengo 5 candidatos a regidores, mi lista va a venir con 5 candidatos a regidores, no puedo variarla, pero sí puedo incluir accesitarios, que ya vamos a ver cuándo los accesitarios son pertinentes y cómo pueden ir. Ya, y el orden, ¿cómo es eso del orden? Ahora ustedes tienen que respetar la paridad y la alternancia. Quiere decir que si inicio mis regidores con hombre, el que viene tiene que ser mujer, el que viene tiene que ser hombre, el que viene mujer, el que viene hombre, mujer, y así sucesivamente, ¿no? Si empiezo con mujer, también mujer, hombre, mujer, hombre.
Entonces, a eso se refiere, ¿no? Mi lista no puede ser variada y tiene que tener el mismo orden que nos solicitan para la inscripción de las listas ante el Jurado Nacional de Elecciones. No pasemos por alto estas elecciones internas. Una vez más les recomiendo que tengan mucho cuidado con esas elecciones internas porque no son como antes, ¿no? Les voy refrescando la memoria porque a veces digo, o algunos afiliados dicen, no, solamente es por cumplir, ahora podemos cambiar en cualquier momento. No, ahora hay toda una serie de trámites, incluso estamos viendo que en comités electorales provinciales y distritales renuncian sus miembros para poder ser candidatos, porque ahora ya no puedes ser candidato. Si de repente mi prima, yo soy miembro del comité electoral, y de repente mi hermana postula, yo no puedo ser miembro del comité electoral que va a ver el proceso electoral donde va a postular mi hermana. No puedo en esa circunscripción, no puedo ser miembro del comité. Si es en otra circunscripción, sí pueden ser miembros del comité. En las elecciones internas para candidatos regionales se eligen de manera obligatoria los candidatos para el cargo de gobernador, vicegobernador, consejeros regionales, titulares y accesitarios. Sí o sí, ahí tengo que tener mis consejeros titulares y accesitarios, ¿no? Ahí sí o sí. De forma facultativa, puedo tener otra lista incluso de reemplazo para los accesitarios. De forma facultativa, ¿qué quiere decir? Si yo quiero. Si yo quiero, va a tener una lista eventual. Pero mis titulares y accesitarios son sí o sí tengo que tener. Todos estos deben cumplir los mismos requisitos de la ley para la inscripción de la candidatura. Que ya los vamos a ver cuáles son los requisitos, que son las cuotas electorales, a las que todos ya conocemos. En las elecciones internas para candidatos municipales se eligen de manera obligatoria a los candidatos para el cargo de alcalde y de regidores. Y de forma facultativa, que quiere decir que si quiero llevo accesitarios o si no, no, a los accesitarios para eventual reemplazo. Estos últimos deben cumplir los mismos requisitos de la ley para la inscripción de su candidatura. Deben de cumplir cuota joven, cuota género, cuota indígena o de comunidad nativa, si así lo requiere. Y alternancia y paridad. Conformación de las listas al Consejo Regional y regidores. ¿Alguna consulta antes de pasar al otro diagrama? Ya, sigamos. Conformación a listas al consejero regional y regidores. Paridad y alternancia. Tenemos 50% de hombres o mujeres ubicados alternadamente de la siguiente forma: una mujer y un hombre o un hombre y una mujer. Doctora, ¿qué he leído que hay? Me indican, he leído que hay una cuota horizontal. ¿Para quiénes son estos? ¿Para quiénes se va a aplicar esto sobre alternancia y paridad horizontalmente? ¿Y para quiénes es vertical? Para las organizaciones políticas. En el caso de las elecciones regionales y municipales, se tiene que sí o sí tener una cuota, pero que sea horizontal, se aplica horizontal. ¿Qué quiere decir? Si en Tumbes llevo un gobernador regional, en Piura tengo que llevar a una candidata mujer. Si en Chiclayo, entonces, ¿qué me toca de Chiclayo? De repente en Chiclayo me va a tocar un hombre. Y en Trujillo o en La Libertad me toca una mujer. Y en cambio en los movimientos regionales, no se va a hacer así, va a ser vertical, ¿no? Nosotros podemos, las organizaciones políticas regionales o movimientos regionales, pueden tener vertical, que no indica necesariamente que van a realizar de esa manera sus candidaturas a las municipalidades. Cuota joven. La cuota joven es no menos de un 20% de ciudadanos jóvenes menores de 29 años.
menores de 29 años al momento de mi inscripción. Tengamos cuenta eso. ¿Ya? Todos los jóvenes pueden participar. Y también un 15% de representantes de comunidades campesinas, nativas y pueblos originarios en cada región donde exista conforme lo determina. Hay una resolución que lo determina el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones nos ha dado las pautas. ¿Con cuántos jóvenes tengo que llevar? ¿Cuántas mujeres? ¿Dónde debo llevar la cuota de representación de jóvenes, de indígenas también? ¿Dónde debo llevar? ¿Y qué tengo que hacer, por ejemplo, si mis regidores son impares? O sea, salen impares, no voy a poder, si son 9, o llevo 5, o llevo 4, y que nos dice que ahí se aplica literalmente la alternancia. Si empieza un hombre, como termine la lista, se va a quedar, ahí se queda, sea hombre o mujer, pero es como termina la lista. Cuando tenemos una lista impar. Y aquí nos dice, si tenemos más de 500,000 habitantes, vamos a tener 15 regidores. Entonces, todas las jurisdicciones donde tenga más de 500,001 a más habitantes, voy a tener 15 regidores. Sitúen su circunscripción. Si tienen más de 300,001 hasta 500,000, vamos a tener 13 regidores. Si tenemos de 100,001 hasta 300,000, vamos a tener 11 regidores. Si tenemos 50,001 hasta 100,000, vamos a tener 9 regidores. Y si tenemos más de 25,001 hasta 50,000, vamos a tener 7 regidores. Y en las circunscripciones donde sean menos de 25,000, vamos a tener 5 regidores, ¿no? ¿Alguna consulta? ¿Alguien encendió su micro? Ya. ¿Esto dónde me dice, doctora? Esto me dice en la resolución 913-2001 del Jurado Nacional de Elecciones. Ahí, en el Jurado Nacional de Elecciones, ustedes, ¿dónde podemos encontrar todas estas legislaciones? En este momento les vamos a enseñar. Ingresamos a la página del Jurado Nacional de Elecciones y vamos a, por favor, sus audios, desactívenlos. Y vamos a ingresar a elecciones regionales municipales. Y ahí vamos a tener los siguientes banners. Vamos a tener el cronograma electoral, todo el cronograma de las elecciones internas y el cronograma de elecciones regionales. Vamos a tener los acuerdos y resoluciones que ha tomado el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, cuál va a ser el jurado electoral especial que ha sido designado, la convocatoria y los reglamentos y las disposiciones sobre las elecciones internas y sobre las elecciones regionales municipales. Es ahí donde vamos a encontrar esta tabla que les vengo a mostrar. Aquí, resolución 913 nos dice resolución que establece el número de regidores provinciales y distritales, y así como la aplicación de la cuota de género, las cuotas electorales, ¿no? Seguimos. En esa misma resolución nos dice, a ver, vamos a ver. Si tenemos 15 regidores, un consejo municipal de 15 regidores, ¿cómo se aplica la paridad? 7 hombres y 7 mujeres, más un hombre o mujer respetando la alternancia, como termine, le dije, ¿no? Inicia hombre-mujer y es como termine, es que se queda, así se va a aplicar la paridad en este proceso electoral. ¿Cuántos jóvenes menores de 29 años tengo que tener? 3 jóvenes. ¿Cuántos representantes en el caso de las provincias que se aplica, la cuota de comunidad campesina o pueblos originarios, van a ser
tres concejales. Es según dónde se aplica. En la legislación también me va a decir dónde, en la reglamentación se va a decir dónde voy a aplicar. Con 13 regidores vamos a tener 6 hombres y 6 mujeres, más un hombre o una mujer respetando la alternancia, ¿no? Vamos a tener esta casuística, no menor de 3 jóvenes también, y en comunidades del 15% vamos a tener 2 regidores, 11 regidores, 5 hombres, 5 mujeres, más un hombre o una mujer respetando la alternancia, también me dice, voy a tener 3 jóvenes y 2 representantes indígenas. Cuando son 9 regidores, 4 hombres y 4 mujeres, más un hombre o una mujer respetando la alternancia, ¿no? 2 jóvenes voy a tener y también voy a tener 2 representantes de comunidades nativas. Con 7 regidores tengo 3 hombres y 3 mujeres, más un hombre o una mujer respetando la alternancia, no menos del 20% de jóvenes, 2 jóvenes, comunidades campesinas, nativas o pueblos originarios, 2. Con 5 regidores vamos a tener 2 hombres, 2 mujeres, más un hombre y una mujer, respetando la alternancia, y un joven y un miembro de la comunidad nativa. Doctora, ¿y cómo sé yo cuáles son los miembros de las comunidades nativas, campesinas, pueblos originarios? ¿Dónde está esto? En cada jurisdicción hay una oficina del Ministerio de Cultura donde nos brindan esa información. Igual el Jurado Nacional de Elecciones también está estipulando dónde pueden encontrar ustedes esta información. Generalmente en las sedes de capitales de provincia o en los distritos de capitales de provincia no se aplica esto, ¿no? Díganme, ¿alguna consulta hasta ahí? Ninguna, seguimos. Doctora, Sí, dígame. doctora, muy Narváez. buenas noches. Sí, disculpe, en el PPT anterior me está mostrando de las comunidades indígenas. ¿Es necesario también dentro del distrito? Por ejemplo, en el caso de Santiago de Chuco, son muy pocas las comunidades que tienen este caso. Pero, ¿qué haríamos en este caso si usted, de acuerdo al PPT, me está indicando que es un regidor, es un representante? Ya, si usted lee el PPT... ¿Es sí o sí? Disculpe A ver. que le corté. ¿Sí o sí va el representante o no? Nos indica que es en los consejos provinciales según la resolución 913 del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Quedó claro? Vamos a la resolución 913. Sí, quedó claro. Muchísimas gracias. Ya, la resolución 913 me va a indicar, usted es de Santiago de Chuco, pertenece a La Libertad, ¿no? Exacto. Ya, entonces aquí me va a decir número de regidores, ya. Vamos en Santiago de Chuco, vamos a ver. Me dice... La Libertad. Me dice Santiago de Chuco, son 9 regidores. Ya, 9 regidores, me voy a mi cuadro, también me habla sobre la 943. Vamos a la 943 para que usted lo pueda verificar mejor. Y la 943 me dice lo siguiente, ¿no? 9 regidores, voy a tener 2 personas para la municipalidad provincial o la candidatura provincial que van a ir que tienen que tener sí o sí dentro de la jurisdicción, ¿ya?
Entonces, dejando claro esto, por ejemplo, esta 943, esta resolución 943, en las clases anteriores les mencionaba que es como el coquito que deben de tener todos para sus candidaturas, ¿no? Porque ahí me va a hablar cuándo es improcedencia, cuándo es la paridad, cuándo es la alternancia, cuándo es la cuota de género, ¿no? La modalidad, cómo debo nosotros realizar el formato de declaración. Ojo para las personas que están postulando y tienen que aplicar comunidad de campesina nativa o pueblo originario. El día de ayer ha cambiado el formato de declaración, por lo cual tiene que ser variado, ¿no? Todos estos formatos son los que nosotros debemos presentar en nuestra candidatura, también en nuestra candidatura a elecciones internas, nuestra hoja de vida, nuestro plan de gobierno, el cual tiene que ir estructurado tal cual el Jurado Nacional de Elecciones me está solicitando. No es un formato distinto al del Jurado Nacional de Elecciones. Sí o sí tiene que ser desde las elecciones internas. Seguimos. Candidatos accesitarios en las listas. Estos candidatos que vamos a hablar son solo para elecciones internas. Ojo, solo para las internas. ¿Ya? La organización política, bueno, ya les dije que va a presentar, dichos candidatos pueden presentar candidatos adicionales en las regionales y municipales. Solo en las regionales son obligatorios. En los municipales, el que quiere presenta accesitarios y el que no, no presenta accesitarios. Doctor, en una lista, si voy a una lista de elecciones internas, presento mis 5 regidores y mi alcalde, y también hay otras listas más. ¿Puedo presentar yo mis accesitarios y las otras listas no? Sí, sí pueden hacerlo, ¿ya? Candidatura. La organización política puede presentar a los candidatos adicionales en posición posterior al número necesario para completar la fórmula y lista de candidatos de una determinada circunscripción a manera de contingencia. Algún candidato se me enfermó y lo voy a presentar en la elección interna. Estamos hablando de elecciones internas. Dichos candidatos pueden ser presentados en el número que establezca la organización política y tienen la condición de accesitario eventual en caso de renuncia, ausencia negativa a integrar la lista. Puede ser que el día que voy justo, vamos, ya, ganó la lista. Gana la lista y ya estamos 13 de junio y nos vamos a inscribir. Pero yo ya no, mi esposo dice, no, ya no vayas, ya no postules. Y la esposa le dice, bueno, no voy a postular. O al contrario, el esposo dice, no, mi esposa ya no quiere que postule, ¿no? Y hay una negativa a integrar la lista. O de repente yo me sale de imprevisto un viaje al extranjero y les digo, ¿sabes qué? Ya no voy a postular. Entonces, para que mi lista no quede libre, voy a tener que tener un accesitario. Si renuncia también, de repente se encuentra delicado de salud, ¿no? Y tiene que tener sí o sí su accesitario. En el caso que la organización política presente candidatos accesitarios para eventual reemplazo que continúen después de los candidatos obligatorios, estos deben proseguir con la alternancia de género, debido a que también tienen que reunir los requisitos de los titulares. Entonces quiere decir que se tiene que respetar la paridad, la alternancia, la lista de jóvenes. Por si acaso, mis accesitarios pueden ser 3, 2 mujeres y un varón, ¿no? Y el que sigue es mujer, entonces ahí sí lo puedo cambiar. Aquellos afiliados, esto es importante, escuchen, aquellos afiliados que no participen en las elecciones internas organizadas por la OMPE no podrán reemplazar al candidato titular. ¿Escucharon? Aquellos afiliados que no participen en las elecciones internas organizadas por la OMPE no podrán reemplazar al candidato titular. Y la lista quedaría tal cual.
Participan en las elecciones internas las fórmulas y listas registradas en el sistema de clara interna del Jurado Nacional de Elecciones. Escuchen bien, por favor, señores, aquí tenemos candidatos, asesores, profesionales en la materia. Escuchen bien. Solo participan en las elecciones internas las fórmulas y listas registradas en el sistema de clara interna del Jurado Nacional de Elecciones hasta el 9 de abril del 2022. ¿A qué hora? A las 23:59. Fecha límite para presentar candidaturas a través del sistema de clara interna del JNE, el 9 de abril del 2022. ¿Y quiénes van a ingresar nuestras candidaturas? Miren que no es como antes, ¿ah? No es que va a ser con papelito, con cuaderno, que lo cambio la hoja, no. Ahora van a tener un sistema que se llama de clara interna del jurado, donde van a tener que inscribir sus candidaturas. Va a ser similar como un proceso normal. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta que van a inscribirse en sus listas en este de clara interna y son los únicos que pueden participar los que se encuentren aquí. Si los comités electorales se olvidaron de inscribir alguna lista, en el de clara internas no van a poder participar. Así que yo les recomiendo que si les han brindado ya un cronograma a sus organizaciones políticas, el primer día del cronograma ustedes presenten su lista. No esperen al final porque si no, puede que se caiga la red. Ustedes saben todo lo que ocurre en las elecciones. Entonces, no, por favor, no obvien este punto que es fundamental para que su candidatura, así como ustedes, muchos de ustedes estuvieron esperando que se inscriba su afiliación a alguna organización política para poder participar, no esperen a último minuto para presentarse y que después tengan inconvenientes. Si alguna organización política les está preverificando su información, vayan, asistan para que les preverifiquen, porque ya no va a ser sus candidaturas como antes. Incluso, si les ponen un cronograma electoral, el primer día del cronograma presenten sus candidaturas. Eso es lo que les recomiendo, porque sí o sí, estas personas, los miembros del comité electoral, van a tener que subirlos al de clara interna. Se entendió, creo que fuerte y claro. ¿Alguna consulta hasta ahí? Ninguna consulta, muy bien. Trámite de inscripción de las candidaturas. Según la resolución 928-2021 JNE, la inscripción de las candidaturas se realiza conforme a las siguientes etapas. Vamos a tener una etapa de calificación y subsanación, una etapa de admisión e inscripción. ¿Ya? La etapa de calificación. En un plazo no mayor de 3 días calendarios después de presentada la solicitud de inscripción, el órgano electoral descentralizado, OED, o el comité electoral, verifica el cumplimiento integral de los requisitos señalados por parte de las candidaturas a delegados y de los candidatos que conforman las listas cerradas y bloqueadas de los candidatos a cargo de regionales y municipales. Ya hemos visto que unos por delegados y otros por cargos regionales y municipales. Entonces, ¿quién va a verificar? El comité electoral o el órgano electoral descentralizado. En un plazo no mayor de 3 días calendarios. Una vez que lo recibió, lo calificó el comité electoral que realiza. Si de repente me faltó copia de DNI, me faltó un formato, o no suscribí alguno de los formatos, también puede ser. ¿Qué es lo que debo hacer? La subsanación. Viene la etapa de subsanación. La solicitud que sea declarada inadmisible, porque me la van a declarar inadmisible y me van a dar un plazo de 2 días calendarios, computado desde el día siguiente de notificado, no me notifican 5, tengo 2 días,
6 y 7 para presentar mi subsanación, ¿no? En ese plazo yo puedo subsanar algún tipo de error que haya. La inadmisibilidad es dispuesta bajo apercibimiento de declarar la improcedencia de la solicitud de inscripción en caso de incumplimiento. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se mastica esto, doctora? Que no entiendo lo que me está diciendo. ¿Qué quiere decir? Que si en 2 días yo, calendarios, de haber sido notificado, no levanté mi inadmisibilidad, ¿no? ¿Cómo la va a declarar? La van a declarar improcedente, mi lista. Va a ser declarada improcedente. Digamos, admisión. Las candidaturas que se cumplan con todos los requisitos previstos en el reglamento, cumplan con subsanar las omisiones que ya hemos visto, de inadmisibilidad advertida dentro del plazo otorgado, son admitidas a trámite. El pronunciamiento que admite a trámite la fórmula o lista de los candidatos, así como los candidatos a delegados, deben ser publicados para la formulación de las tachas. Todas las listas van a tener que ser publicadas para las tachas. ¿Y dónde son publicadas? Según cada organización política. Algunos dicen en la página web, otros en el fanpage, otros en la cartelera, ¿no? La difusión va a ser según lo determinado por cada organización política. ¿Y dónde encuentro esto? En el reglamento electoral. Entonces, una vez admitidas las listas, recién voy a pasar para mi candidato. Recién puedo hacer mi campaña para elecciones internas. Una vez admitida. Inscripción. Si no se ha formulado tacha, que vamos a esperar, ¿no? Según el cronograma de cada organización política, o si está fuera desestimada por el órgano electoral o en segunda instancia por el órgano electoral central, el órgano electoral inscribirá la candidatura y comunicará al órgano electoral central. Quiere decir que si tengo comité electoral provincial, le voy a comunicar al comité electoral regional. O si tengo comité electoral regional, le voy a comunicar a mi comité electoral nacional, a mi CEN. Y así respectivamente. Ahí recién se cumple la inscripción de las listas. Y ahí recién podemos decir que muchos se llaman precandidatos. A mí en verdad me asombra que muchos somos precandidatos y todavía ni siquiera están inscritos en las organizaciones políticas. Dice, fulano, sutano es nombrado precandidato, pero ni siquiera ha llevado sus hojas de vida, ni siquiera han realizado el trámite de inscripción, ni siquiera les han admitido su expediente. Tengamos mucho cuidado, el precandidato es el que va a estar inscrito legalmente, que va a estar en el declara del Jurado Nacional de Elecciones. Antes de eso, no son precandidatos. Puede que su lista se les caiga por ahí, no son precandidatos y ya están diciendo que son precandidatos, ¿no? Los precandidatos tienen que estar inscritos. Por ejemplo, acá había un señor que me decía, yo soy precandidato, pero su calificación de la precandidatura tiene que estar inscrito en el órgano electoral. No puede dejar de estar inscrito. Y no se olviden que tiene que estar inscrito también en el declara. De ahí van a venir la selección de los miembros de mesa. ¿Qué debemos tener en cuenta para qué? Entonces, doctora, será como una elección normal. Sí, va a ser como una elección, y yo les he venido diciendo que va a ser una elección totalmente normal, como si fuera la elección que vamos a realizar para las elecciones regionales y municipales. ¿Vamos a tener un miembro de mesa? Sí. El número de mesas de sufragio y su ubicación para cada organización política serán determinados ¿por quién? Por la OMPE. No va a ser determinados por la organización política, según el número de afiliados y afiliadas que cuenten en una circunscripción electoral, ¿ya? Según cuántos afiliados y afiliadas tengan. La organización política designa a las afiliadas y afiliados que asumirán el cargo de miembro de mesa. Quiere decir que a estas alturas las organizaciones políticas ya deben de tener a sus miembros de mesa. Muchos están durmiendo en sus laureles y no saben quiénes van a ser sus miembros de mesa.
La OMPE determina el procedimiento para la asignación de miembros de mesas titulares y miembros de mesas suplentes. Y las limitaciones para ser miembros de mesa van a ser lo mismo que para cualquier elección. Si mi hermana, mi hijo, mi primo, mi nuera, mi cuñado es candidato, no voy a poder ser miembro de mesa. En una mesa no pueden haber más de 2 hermanos. Entonces, esas son algunas de las limitaciones que tenemos. La selección de los miembros de mesa se realiza conforme a lo siguiente. También los pueden tachar a los miembros de mesa. Si yo soy candidato, ya bien él declara que soy candidato, ya me inscribieron, está mi lista calificada, inscrita y admitida, quiere decir que si veo que un miembro de mesa es familiar de algún candidato contrario, entonces yo lo puedo tachar. Sí o sí lo puedo tachar. La selección de miembros de mesa se realiza conforme a lo siguiente. El presidente o la presidenta del comité electoral o del órgano electoral central de la organización política es el responsable de comunicar a la OMPE en la forma que establezca la designación de las y los miembros de mesa, dentro del plazo que determine el cronograma electoral. Esta actividad resulta obligatoria e ineludible para la elección de las elecciones, para las elecciones internas. Para las organizaciones políticas se evitarán designar a personas con grupo de riesgo según el COVID-19. ¿Y cuáles son estas personas del grupo de riesgo que me dice la Autoridad Nacional Sanitaria? Mujeres embarazadas, madres con hijos menores de 2 años, personas mayores de 60 años también se encontraban ahí, o que tengan alguna comorbilidad. ¿Ya? Entonces, esas personas no van a poder ser miembros de mesa, así que tenemos que tener en cuenta, aparte, que los miembros de mesa sí o sí tienen que ser afiliados de las organizaciones políticas. ¿Me escucharon? Los miembros de mesa tienen que ser afiliados de las organizaciones políticas. La confirmación final de los miembros de mesa debe ser publicitada en los locales partidarios y sus portales electrónicos de las organizaciones políticas, así como el portal electrónico institucional de la OMPE, ¿no? La OMPE, vamos a ir a la OMPE. A ver, vamos a ir. Este es el portal de la OMPE. ¿No? Vamos a ir a inicio primero, ¿no? OMPE ha creado un sitio web donde ustedes, si saben, el portal de la OMPE es www.ompe.gov.pe. Entonces, aquí tiene un ingreso a las elecciones internas. Ingresamos. ¿Y qué vamos a tener aquí? En primer lugar, tenemos todo el cronograma, ¿no? Nos encontramos nosotros próximos, dijimos el 25 de marzo que se apruebe el padrón de afiliados, ¿ya? Y el 26 para comunicar, las organizaciones políticas comuniquen las candidaturas de los delegados y delegadas. Y ahí el 27 al 10 de abril la conformación de las mesas para los delegados y delegadas, ¿no? El 9 de abril, fecha para que sean declarados o presentadas las candidaturas al declara interna. De ahí el 10 de abril, entrega de candidaturas a la OMPE. El 12 de abril, inducción, van a tener la producción, la OMPE, de su material. ¿Qué material van a utilizar? A muchas organizaciones políticas ya les llegó el modelo de la cédula. Y les comento que el modelo de la cédula tiene que escribir un número por candidatura según la que hay en su distrito, provincia o nivel regional, ¿no? El 18, las organizaciones políticas van a presentar sus miembros de mesa. El 20, la OMPE va a instalar en los distritos, va a instalar sus oficinas distritales.
El 21 recién va a capacitar a los actores electorales y el 15 de mayo se van a hacer las elecciones internas. El 22 de mayo va a ser para los delegados. La publicación de las elecciones internas el 7 de junio y el 14 de junio recién iniciamos o termina, mejor dicho, la inscripción de las fórmulas de listas de los candidatos ante los jurados electorales especiales. De ahí, ¿qué también pasa? Cierra el ROC, que quiere decir que ninguna organización política que no ha llegado para esa fecha inscrita, ¿no? Tiene que quedar para esa fecha totalmente inscrita. Dice, fecha límite para que las organizaciones políticas queden inscritas para participar en las elecciones regionales y municipales. Doctora, si estamos en proceso de inscripción y nos faltan firmas, y si estamos en proceso de adecuación y todavía no hemos adecuado de repente mi reglamento o estatuto, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que falta poco para el 14 de junio. Si nos faltan firmas, tenemos que ir recolectando las firmas que nos falten, ¿no? Estas elecciones van a ser sui generis porque van a participar, como hemos visto en el primer cuadro, las organizaciones políticas que están en proceso de inscripción, pero si no logran la inscripción hasta el 14 de junio, se quedan fuera mis candidatos, y por lo cual no van a poder postular. También me dice, también aquí me dice cuáles son las leyes a aplicar en el portal de OMPE, las leyes, ¿no? La legislación interna que tiene que ver de OMPE, del jurado y de RENIER, ¿no? Y me dice, ¿quién nos brinda las asistencias técnicas? ¿Saben ustedes que las asistencias técnicas son realizadas por la OMPE, las cuales tienen sus oficinas regionales y ellos son los que van a guiar en este proceso electoral, todos ellos, todas esas oficinas regionales van a guiar en todos los procesos, en este proceso electoral, a los miembros de los comités electorales. En cada región existe una oficina regional de coordinación. Prosiguiendo con lo que teníamos, el presidente del órgano electoral central o del comité electoral de las organizaciones políticas es el responsable de comunicar a la OMPE la designación de las y los miembros de mesos dentro del plazo que determine el cronograma electoral. ¿Y cuál es el plazo? Es el día 18 de abril. El día 18 de abril, la OMPE, tal cual también lo decía en su cronograma, aquí nos situamos 18 de abril, nos decía que es la fecha límite para presentar la relación de los candidatos a miembros de mesa. ¿Alguna consulta, ya que estamos llegando al final? ¿Alguna consulta sobre este proceso? Y como ya, quisiera, bueno, usted que me diga, mire, lo que pasa es que tengo en el distrito del Porvenir van dos candidatos, ya. Chicos, ya, y van dos candidatos, ya. Pero el otro candidato, ya, ha estado afiliado en otro partido. Ya. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Que ese candidato recién se ha afiliado al partido, pero yo estoy afiliado ya al partido el año pasado. ¿El candidato que está afiliado recién tiene derecho de postular o no? Porque usted dijo que solamente el candidato puede tener derecho, bueno, por el tiempo. Algo así escuché yo, como toco mis clases acá también. Ya. Señorita. Señor Hans, el candidato que esté afiliado hasta el 5 de enero puede postular. Si usted ve que el candidato contrario de usted se ha inscrito hasta el 5 de enero y aparece en el SROC, como les enseñé cómo deben de ingresar,
aparece hasta el 5 de enero, esa persona también puede postular a las internas. ¿Te quedó claro? Allá sí tiene derecho de postular porque él recién se afiliaba al partido, ¿Cuándo es recién? al nuevo movimiento. Y ha estado en otro partido. Y Ya, yo pero estoy ¿sabe afiliado con ya qué- el con partido tiempo. qué fecha ha sido afiliado? Si ha sido afiliado al 5 de enero, puede postular. Claro, pero él figura en el... Dígame, no le escuché. Aló. Sí, dígame, no le escuché. Ya, él figura en el ROC de afiliación. Sí figura en el, Y... ¿Ah? sí figura en la organización política. Hasta el Sí 5 de, figura. hasta el Sí. 5 de enero. Si es hasta el 5 de enero, sí puede postular. Allá. Sí puede postular. Sí. Todos Ya, los señorita. candidatos que postulen, que estén registrados en el SROC hasta el 5 de enero, pueden postular. Ya. Una cosita más, señorita. Ya. Y no le incomodo. Le digo, yo estoy recién afiliando mis regidores a mi lista. ¿Tengo hasta qué fecha presentar mi lista de regidores Usted en tiene- jurado de elección? No, es que usted usted lo va a realizar ante el órgano electoral de su organización política. Ellos son los que le tienen que brindar las pautas, decirle si van a revisar previamente su candidatura, si tienen de tal fecha a tal fecha para registrarse en su organización política. ¿Usted ha visto su cronograma electoral? Según el cronograma electoral que tenga su organización política, es que usted... Sí, ya ha dicho que ya había cambiado todo ya. El sistema de la afiliación, todas esas cosas. Y me llama la atención porque yo tengo el documentos, bueno, que me había dado el mismo partido de mis listas de regidores, de cómo se va a manejar este tema, las elecciones internas. Pero ahorita, como ha cambiado, yo quiero saber hasta cuánto tiempo tengo para afiliar mis regidores y mis personeros, y sigo hacia el público. Para inscribir a su Sí, para escribir al público. Me están pidiendo que me van a apoyar. ¿Yo puedo afiliar todavía? Afiliaciones ya no hay, las afiliaciones terminaron el 5 de enero. Que quede claro eso. Ah, ya. Ahorita ya se cerró la afiliación como para afiliar ya Sí. los que van a votar por mí. Sí, afiliaciones no hay. Afiliaciones no hay. Ah, ya. Ya, señorita. Gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Si alguien más tiene alguna consulta, por favor, hacérnosla llegar. Señorita, buenas noches, disculpe. Dígame. Sí, gracias, disculpe. A raíz de la participación de todos los participantes, se está registrando la asistencia para poder considerarlo dentro de lo que es la certificación. Disculpe usted la pregunta. Muchas gracias. Sobre la certificación lo ve directamente EISEC, ¿no? Nosotros somos los docentes y creo que después, siempre que termino yo, les dan las indicaciones. Hay una plataforma para ello, ¿no? Y ahí obtienen las diapositivas, ahí obtienen el material que se le brinda según cada sesión que hayan tenido, ¿no? Esta es mi última sesión, pero después de mí viene el doctor Naupari, que le toca el día lunes y miércoles, si mal no me equivoco. Y de ahí otra vez viene el doctor Tomás Alba, y terminamos con el doctor Naupari, ¿no? Van a ser
distintos temas que ustedes van a abordar según la programación del diplomado. Muy bien, doctora. Muy bien, muchas gracias, colega. Realmente, y felicitarle pues por su disertación, un tema muy relevante y muy importante realmente para, bueno, para nosotros, los profesionales y también para toda la ciudadanía que participa en este evento grandioso. Muy amable, muy buenas noches. Gracias. Abraham tiene una consulta y me dice, no me quedó claro, ¿qué van a hacer los miembros de mesa? ¿Son afiliados? Sí, los miembros de mesa para participar de las elecciones internas tienen que ser afiliados. Y van a ser los que van a conducir la mesa de sufragio, que lo hemos visto la semana pasada, el miércoles pasado, van a ser las personas que van a conducir la mesa de sufragio el día de las elecciones. Va a haber elecciones que son las elecciones convencionales, que son las normales, en otros lados va a haber elecciones voto electrónico, en otros va a haber elecciones donde se realiza el mixto, ¿no? Que es donde llevan una computadora y también realizan ahí la impresión de las cédulas, de las actas electorales, ¿no? Entonces, eso lo define OMPE, ¿no? OMPE va a definir el modelo del sistema que va a aplicar. Convencional, sistema de escrutinio automatizado o voto electrónico. Creo que ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia. Si tienen otra consulta antes para poder irnos ya. Gracias a todos. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches, Alex. Muchas gracias. Alex, están preguntando cómo obtienen la certificación, por favor, si les podrías dar. Sí, doctora, vamos a dar las indicaciones en el grupo. Tenemos un grupo de WhatsApp y ahí voy a enviar las indicaciones. No se preocupe. Gracias a todos. Gracias, hasta luego.